bienvenidos una vez más aquí a los vídeos que estamos realizando en nuestro Festicomic en esta edición 2020, que como todos sabéis pues es nuestra primera edición en digital y en la que vamos a traer pues muchas charlas con autores, presentaciones de distintos cómics y demás, ¿no? Y en esta ocasión vengo acompañado por un autor que me hacía especial ilusión y tengo todavía muchas ganas de tenerlo en persona, presentando aquí en el Festicomic, porque es un autor con el que yo he crecido toda mi vida. Y bueno, y mis inicios fueron Bola de Dragón y Crónicas de MSN. Fueron esos dos cómics a pares, ¿no? Y no es otro autor que Mateo Guerrero, que lo tenemos por aquí. Bienvenido. Hola. Y tenemos también aquí pues al maestro Santiago, que no se pierde una charla. Hello. Santiago Girón. Así que vamos a intentar hablar pues bueno, con Mateo, conocer un poco su trayectoria, su historial y demás. Y que le vamos a hacer una especie de cuestionario para que aprender cosillas de cómo suele trabajar, de dónde viene su inspiración o por qué se ha dedicado al mundo del dibujo, ¿no? Preguntas que todos nos hacemos de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, decir de Mateo, para todo aquel que no lo conozca, pues bueno, que es de la línea de la Concepción Cádiz, que es un dibujante, para mí es un dibujante todoterreno porque ha trabajado en todo tipo de mercado. O sea, tenemos cosas suyas en el mercado francés, tenemos cosas suyas para los Estados Unidos. Incluso yo diría que casi que lo que hiciste aquí en España, tus primeros años, tenían mucho que ver con el manga. Era casi más un estilo amerimanga o manga, lo que sacaste por aquí. Hombre, fui de la primera generación que incorporó influencia manga aquí en España, ¿no? Era cuando empezaban las editoriales a buscar manga barato, o sea, gente que hiciese cosas que pareciese aquello, pues ahí estuve yo, entre otros, junto con otros que eran mejores que yo. Estaba también Roger Ibáñez, empezó en aquella época, Carlos Javier Olivares, Nuria Peris, o sea, hubo toda una remesa de gente y ahí, por suerte, estuve yo. Me pilló el momento. Decir que, bueno, que Mateo consiguió atraer la atención de todo el público español gracias a este cómic de fantasía heroica, Crónicas de MSN, que se publicó entre el año 98 y el año 2000. Tenemos por ahí también Cazadoras en la Red, que era una serie infantil publicada en la revista Dibus. Y luego tenemos también cosas para, por ejemplo, para el suplemento infantil del diario El País. Por ahí tengo algo... Sí, Cazadores en la Red era lo que saqué en el país. El País, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ha sido el cómic que he hecho que mayor distribución ha tenido, porque mayor tirada que el país no... en cómic es complicado, ¿sabes? Luego en el 2001, pues da el salto del mercado nacional y en el 2002 cuando se convierte en nuevo dibujante regular de la serie esta de fantasía heroica Warlands para la editorial Dreamwave, Sí. Dreamwave Production de los Estados Unidos. Después de Warlands, pues pasa una temporada alejado del cómic y se reincorpora con Humanoides Asociados. ¿Es Humanoides Asociados? O Humanoides... Les humanoides asociados. Ahí está. Sí, los humanoides asociados. Ellos buscaron palabras que fuesen comunes en inglés y en francés y pues, eso, claro, sí. Que es una de las editoriales de referencia del mercado francés, ¿no? Donde se materializa a principios de 2006 el primer álbum de la serie de fantasía heroica Dragon Seed. Sí, la estirpe del dragón, sí. Que de hecho ese cómic se ha llegado a publicar aquí en España. No, ¿verdad? ¿Ves tú? Ya sabía yo, porque yo creo que es la única cosa que no tengo de Mateo. No tengo tuya. Bueno. Luego, después, o sea, desde el año siguiente, inicia la colaboración con el sello belga Le Lombard, dibujando y participando en el guión de Beast. No, el guión no lo hice yo, ahí fue solamente el dibujo. Solo el dibujo, bueno, que es este cómic de aquí. Luego lo pondré en pantalla para que se vea mejor, pero este tomo aquí. Y con esta última editorial publicó en el 2010 el primer álbum de su primera serie como autor completo. Esa sí es de autor completo. La historia era tuya y el dibujo era menor color, ¿no? Menor color, que lo hizo Javi Montes, el resto era mío. Sí. Y esa serie es Turo. Turo. Para mí aquí en España salieron dos tomos. A ver, ¿qué se ve aquí? Dos tomos. Y luego, después de Turo, vino el cómic Gloria Victis,
Y también luego después pues tenemos Jacob Kane, que eso también para Le Lombard. Sí. Y en la actualidad estás con lo De del Junge ron, ¿no? Vintage. Le Rum Heritage, Ah, que es la historia esta de la invención del ron de Martinica. exactamente, del ron francés. Y bueno, ya con esto llegamos ya a la actualidad, que es con lo que estás trabajando ahora mismo, ¿no? Que estabas con el segundo tomo, creo. Estoy acabando las 3 últimas páginas, entintando las 3 últimas páginas del segundo tomo. El segundo tomo. Y bueno, que el primer tomo va a salir ahora dentro de muy poquito aquí en España con el sello este. Ah, Con Yermo. Diablo con Con Yermo, Yermo. Yermo, Sí, Guillermo. Yermo. según me dijo mi Sí. librero, el día 24 de este mes sale a la venta el primer tomo de la serie, que es un tomo autoconclusivo y que es una historia completa, y la verdad es que bueno, ha sido mi primer salto a una historia que es totalmente es histórico, no es de aventura, no hay hostias, no hay piñazos, no hay saltos, entonces para mí fue así todo un ejercicio, sí. Claro, es que en tus primeras historias, la verdad que son prácticamente todas historias de aventura, fantasía. Luego te metiste más en el tema histórico, sobre todo con Gloria Victis, ¿no? Mm, Sucede en la Roma, ¿no? En la época romana y demás. sí. Y luego ahora te estás yendo otra vez vamos a decir, un cómic más realista, más de historia, pues, historia, o sea, el Ron de Martinica, ¿no? O sea, estás cambiando de registro ahí también. A ver, la carrera en la carrera de cada uno elige hasta el punto que puede, ¿no? Entonces, lo inteligente, interesante, como lo queramos llamar, es ver en cada momento, siempre te vas encontrando con encrucijadas de qué camino tomas, y hay veces que te surgen cosas que a priori no hubieses imaginado que ibas a hacer, pero por lo que sea, te resulta interesante en ese momento hacerlo. Y, por ejemplo, con el cómic este del Ron, de Ron Heritage, a mí lo primero que me contactó el editor, lo cual ya es cuando un editor te llama, un editor per se, con el que no has trabajado, te llama, ya es un motivo de satisfacción, porque quiere decir que al tipo le ha interesado tu trabajo, ¿no? Ujú. Y me ofrece un guión de un cómic sobre esclavismo, el Ron, el Caribe. O sea, yo nunca he dibujado nada así, ni he pretendido nunca dibujar así. De hecho, o sea, africanos creo que había dibujado poquísimo en mi carrera. O sea, el tipo de historias que había hecho nunca había dado la casualidad, y ahora me encuentro dibujando toda una tropa de esclavos, ¿no? Pero me pasa el guión, tengo la suerte de que me pasa el guión y veo que el guión que la historia, aunque es totalmente distinta a las cosas que yo suelo consumir, incluso como lector, creo que la historia es buena. Me llama la atención. Entonces, pues lo acepto también como un motivo, también como un reto personal, Un encontrarme. reto, exactamente. Claro. Era solamente un tomo, porque en principio solamente me, me ofrecieron un tomo, y después funcionó bien en Francia, y entonces empezamos con el segundo. Pero era un tomo y era eso, esclavismo, era gente hablando con intrigas, relaciones personales, y ya te digo, y sin acción. Entonces yo me lo propuse como un reto creativo, de cómo afrontaría yo una historia de este tipo, cosa que no había hecho nunca. Exactamente. Y bueno, ha sido bastante interesante, la verdad. Me pasaron creo que fueron 2 gigas de fotografía, ¿sabes? De documentación. Madre mía. No estuvo mal, Para no perderse estuvo ahí. mal, no estuvo mal, o sea, porque claro, tienes que dibujar la isla de una forma creíble, porque el editor en jefe había crecido allí, con lo cual cada vez que dibujaba algo que no Eso es un correspondía reto, muy ¿eh? bien, me Eso es decía, un esto reto. parece Europa, esto parece España, y ala. Ah, entonces, pues, cogí y me tuve que empollar bien de la isla, ¿no? Después, curiosamente, estuve en la isla porque a partir de sacar el libro me invitaron de allí de un festival. Los franceses, porque esto es una de las islas que tiene Francia repartidas por el mundo, me invitaron, y la verdad es que fue curioso ver que lo que habías dibujado existía. O sea, y que la gente que estaba allí, algunos aficionados al cómic de allí me felicitaron por la representación, ¿no? Por cómo se había reflejado la isla en el cómic. La verdad es que acabé contentísimo. Mira, pues, eso está chulo, ¿no? Porque
al final está representando la tierra de otra gente. Es como si nosotros, no sé, aquí es que tampoco tenemos nosotros mucho en elegido, Pero sí hay pero para bueno, contar. sí hay, Bueno, sí hay, para contar y siempre, sí. sí hay. De tu obra, Jacob Kane, que es un poco quizá la que para mí, por ejemplo, es la más desconocida y le tengo ganas porque no sé si ha hecho ya, creo que eran 2 tomos, ¿puede ser? Sí, son 2 tomos, sí. Me Son dos falta tomos. uno. Eso aquí no se ha llegado a publicar en España Aún no, todavía. no, aún no. Y Espero que se publique. la temática que tiene esta historia, porque yo he visto, por ejemplo, páginas tuyas, incluso me pasabas páginas pues con muchas escenas parecían de piratas, ¿no? Con barcos, con no sé qué, tal. Incluso había una escena, si no me estoy equivocando, que creo que era alguna ciudad, o parecía una ciudad andaluza, o te había pasado en alguna ciudad de aquí de la tierra, ¿no? Siempre, cada vez que puedo, meto la puntita. Es un cómic que es de fantasía, es una especie de ucronía. Es un mundo que, digamos, que es un mundo que refleja el nuestro, pero no es igual. Digamos, imagínate que cada país europeo es una isla. Y tenemos unos personajes que se mueven entre unas islas y otras. Ujú. La primera isla pasa en la isla de la Hispaniola. Entonces, pues, he cogido hecho un batiburrillo, ¿no? De distintos sitios de España, reflejando distintos tipos de arquitectura y tal. Pero, por ejemplo, en el segundo tomo, que pasa en una especie de Estambul, pues he metido la Torre del Oro, por decirte algo. O sea que, Mm. ¿por qué? Porque refleja el mundo árabe y tal. Y digo, pues nada, pues también si metemos aquí un poco de arte morisco del nuestro, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pues no pasa nada. Y, Estupendo. y es lo bueno, o sea, si lo chulo de los cómics de fantasía es poder mezclar cosas, ¿no? Exactamente. No, que son universos que al final no tienen una regla escrita y puedes tú también jugar con ellos, jugar con todo, con los personajes, con los escenarios, con todo entero. Yo muchas veces se lo digo a esta gente, y bueno, a Santi también le encanta dibujar fantasía, igual que a mí. Si es Sí, me que gusta. al final es un género en el que tienes total libertad. No tienes que estar tan ceñido a... Hombre, tienes que crear una cierta coherencia interna. Hombre, Es claro, decir, tienes que ser exactamente. coherente con el mundo que creas, pero como es tu mundo, pues bueno, tú Yo ya te soy, buscas tu coherencia. yo soy un enganchado a la fantasía, las cosas como son. Y, y llevo ya, que no sé, son 4, 5, 6 series que llevo ya hechas de fantasía y cada una pues con un ambiente algo distinto unas de otras, ¿no? Pero, por ejemplo, Jacob Kane, lo interesante era que cuando me ofrecieron el proyecto, cuando estuve hablando con Sylvain Rumbert y me ofrecía el proyecto, me hablaba pues con una fantasía un poco ambiental en la época de los 100 años, en la guerra de los 100 años, y digo, otra vez ingleses, franceses, y entonces fui yo el que le propuso, digo, mira, vamos a cambiar de siglo y nos vamos al siglo XVIII y al final decidimos meter, pues eso, pues ya te digo, turcos, españoles y tal. Y entonces ya cambiaba un poco el rollo. Simplemente es ir buscando cambiar un poco el registro, porque siempre que la fantasía sea del mismo tipo cansa. De la misma forma que, por ejemplo, cuando hice Dragon Seed en el 2006, en el segundo tomo, pues salían elfos y les di estética árabe. ¿Por qué? Porque generalmente los elfos siempre te vas a Tolkien, a vikingos y todo el rollo. Pues me fui directamente a estética árabe por darle otro enfoque, ¿no? Después han hecho más cosas así, pero en ese momento me pareció interesante. Tampoco está uno innovando, ni mucho menos aquí, que esto sea para Sí, ¿no? Al volverse final, loco, al pero final hay ya como unos estereotipos creados dentro de la propia fantasía, de las razas, especies, seres y todo entero, que al final pueden modificarlo, pero siempre aparecen referencias claras a todo sí, eso. sí, sí, exactamente. Entonces, pues eso, a mí me gusta jugar un poquillo, ¿no? Con los arquetipos y moverte un poquito por un lado, un poquito para otro y ya está. Mm. Ahora voy a empezar una de fantasía juvenil. Y esta va a ser curioso, porque vamos a jugar con las bases de las distintas mitologías. Y desde el punto de vista de unos niños. No voy a hablar, de esto no voy a hablar mucho, pero es que ayer me mandaron el guión y estoy deseando meterle mano. Estoy deseando meterle mano. Después de pegarme
3 años que lo que he hecho es todo con muchísima documentación histórica, ¿sabes? Primero Martinica, barcos piratas, Estambul en el siglo XVIII. Tiene ganas ya de echar tierra para atrás, macho. Tengo unas ganas de dibujar bosques primigenios y pisos grandes, gigantes y cosas así. Tengo unas ganas que... Bueno, pues en cuanto a tu introducción un poquito, no sé si se me ha escapado alguna obra o se me ha escapado algo que quieras comentar. Bueno, pues a ver, cuando yo lo primero que hice fue en la revista Otaku con Norma, pues ya te digo, te estamos volviendo al principio del manga en España, ¿no? Y publiqué, creo que fue en el 96 o en el 95, publiqué unas historias cortas en la revista Otaku. Y después de esto, pues estuve con crónicas. Bueno, en aquellas historias me escribía yo y eran también pues muy cyberpunk y pues, apocalíptico, lo que molaba en aquel momento. No dejaba yo de tener en aquella época, tenía 18 años y uno iba para todo lo molable. Y después pues empecé con Mesene, con Roque y con Aure. Ahí estuve, pues lo hice mientras estaba estudiando. Yo estudié magisterio para ganar tiempo. Mientras me formaba como dibujante, pues había que estudiar algo y pues hice magisterio. Y entonces, pues para mí, Mesene es mi época de estudiante. Acabé magisterio dibujando acabé magisterio cuando dibujando las últimas páginas del tercer número, el número de Cantares. Terminé de cantar, exactamente. Sí, exactamente. Pues las últimas páginas del tercer TVO las hice mientras las últimas fiestas y las últimas borracheras de magisterio de graduación, pues ahí fueron. Eso, tú sabes, van asociadas. Bueno, ese cómic salió en el sello Laberinto, que bueno, que ya todos sabemos que cayó y tal. Porque Santi, de hecho, tenía por ahí algo también, un proyectillo con el sello Laberinto, lo que pasa es que se quedó ahí un poco... Claro, sí, bueno, mucha gente nos quedamos colgados con el sello Laberinto porque todos pensamos, y no sé si fue así o no, pero todos pensamos con cómo resultó el sello, con cómo acabó la historia, ¿no? Que realmente Laberinto había sido creado por Planeta para liquidar a una editorial nueva, pequeña, que se llamaba, no recuerdo ahora, pero... Camaleón, ¿no? Camaleón, sí. Y entonces, claro, todo esa... Éramos todos gente que estábamos empezando, que no sé cuánta, o que, bueno, que lo hacíamos con una expectativa, digamos, de ver que aquello era algo que una editorial grande se tomaba en serio, y nos quedamos un poco chafados. Yo no sé si esa historia tú la recuerdas así también. Yo la recuerdo con tristeza, porque hubo muchísima energía. Toni Giral trabajó muchísimo en aquella línea. Tengo unos recuerdos de Toni Giral y de Pere Oliver maravillosos. Aprendí horrores. Aparte de que son gente maravillosa ambos, ¿no? Y de hecho, la mayoría de gente que trabajó en Laberinto ahora son profesionales a nivel internacional. Sí, exactamente. O sea, la gran mayoría. Hay gente que ha hecho carreras larguísimas y buenísimas, ¿no? Entonces, había ahí un movimiento, una energía que era impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Que pues seguramente esos movimientos empresariales donde una empresa inunda el mercado para cargarse a otra, pues lo mismo había algo de eso, o lo mismo no funcionó, no vendieron lo que ellos esperaban, o ahí ya no te puedo decir porque nadie me ha dicho, pasó esto. Lo que sí sé es que Tony salió de la línea, entraron a reemplazarle y se cortó el rollo. Mesene no vendió mal, por lo que me dijeron, vendió bastante bien, pero no llegábamos no llegaban a ofrecernos a Roque y a mí continuar con los números, con las condiciones que nosotros queríamos. Mesene era uno de los barcos insignias de la línea, creo yo. Yo creo que si había alguna serie que tenía poderío, digamos, en aquella época y que tenía posibilidades de haberse mantenido era Crónica del Mesene. Lo que vendió, que metió el pelotazo gordo fue Iberia. Ya, Iberia Inc. Bueno, eso era esperable, eso era esperable. Claro, exactamente. De los cómics, hombre, también recuerda que también salieron en aquel momento, también salió el Baile del Vampiro, Baile del Vampiro, es verdad. Fue un pedazo de TVO como un pino, ¿no? Y también las cosas que hicieron Ramón Bach y Busquets, o sea, había cositas muy interesantes y que vendí. Castor y Pollux, creo que era. Castor y Pollux. Exactamente. Y bueno, ellos sacaron también el Manticore, que era una... Manticore, Creo que Tiniebla.
creo que Manticore fue en Camaleón y Test y Nieblas también. Eran cómics muy chulos, ¿no? El Mondo Lirondo en Camaleón, eso era divertidísimo. Claro. O sea, había TVOs muy divertidos porque, entre otras cosas, lo hacía gente joven con muchas ganas. Es que yo Con muy recuerdo poca vergüenza y con muy poca Efectivamente, ahí está, es que eran cómics rompedores. A mí me recordaban el comienzo de los 80 y la revista naciente. Yo recuerdo, por ejemplo, esa época que yo tendría 14, 15 años, 14, que 15 era años. cuando nosotros estábamos a tope con el fanzine, los fanzines nuestros, el NPI, el que hacíamos con los niños pequeños, el Zona Junior. Y claro, es que esos cómics nos encantaban porque eran cómics de aventura, te echaba unas risas tremendas, súper divertidos, ¿sabes? Era una cosa que enganchaba y éramos muchos los de mi edad que estábamos enganchados a eso. Lo usábamos en los talleres. Sí. O sea, nosotros hemos usado muchísimos de esos cómics en los talleres y yo he dejado a niños Crónicas de Mesene para que copien. Claro. Pero muchas veces. Yo me he encontrado a lo largo de estos años, me he encontrado mucha gente que son profesionales ahora, que me decían, te leías de niño, con lo cual a mí eso me sentaba como una patada. Sobre todo porque es que, ¿sabes qué es lo que pasaba? Que es que empecé muy joven por lo que estaba hablando, por los condicionantes de que era un momento en el que había un hueco que hacía falta gente que recordase al manga, ¿no? Y yo empecé muy jovencito, mi estilo, aunque tenía una base más americana, pero también me gustaba el manga y yo venía de ver mucho dibujo animado y para mí era una influencia natural, no era una cosa impostada, porque en aquel momento también había mucho autor que impostaba el manga y eso se notaba, ¿no? Eso, la gente eso lo veía, se daba cuenta. Y yo empecé con el tema de, ya te digo, yo empecé con el manga y se me ha ido. perdón, pero se me ha ido. ¿Qué me habías dicho que te iba a decir que recupere Estaba hablando de eso, de que en esta época era una época en la que el manga estaba pegando fuerte, en la que estaba... se buscaban autores que fueran algo así. Que tuvieran ese... Yo creo que era todo más bien por eso, por el manga, incluso empezaba a llegar el tema del amerimanga famoso, ¿no? Sí, pero lo que te decía era eso, que había muchos, me he encontrado con muchos autores que casi de mi edad, con 3, 4 años menos, que me decían que me leían de niño. ¿Qué pasaba? Yo tenía 18, 19 y eran gente que tenía 14, 15. Ellos lo recuerdan como que me leían de niño. No nos llevamos tanta edad. Sí. Pero claro, era el momento en el que Crónicas de Mesene era muy bueno para ese público, ¿no? Claro. Entonces, pues esa fue la coincidencia. De todas maneras, Crónicas de Mesene pasó también que trabajé con Roque. O sea, yo fui a uno de los salones en el que conocí a Tony Giral y tal, y me presentó un autor, sí, Carlos Javier Olivares, con el que sacó Desafío, ¿no? Me presentó a Roque. Y yo en ese momento ya había hecho historias cortas, estaba pegando mis primeros tiritos editando. Y me di cuenta de que escribiendo, pues no me daba, tío. O sea, yo me ponía a plantear mis historias y eran como historias cortas del prólogo de una historia de 20.000 páginas, lo que suele pasar con todos los novatos. Entonces yo me di cuenta que no podía escribirme. Entonces que una de mis carencias más graves era el tema del guión. Y hablé con Roque para trabajar juntos. Roque me pasó una historia tipo Conan, porque Roque es un flipado de Conan, pero también es un flipado del manga. En ese momento era cuando Roque se estaba pasando a leer manga, pero a full, ¿no? Y de ahí llegamos yo estaba flipado en ese momento con Record of Lord of War, y pasamos de Conan a Lord of Wars. Y ahí salió Mesene. Y la verdad es que aprendí muchísimo, tío. Aprendí muchísimo, porque trabajar con un guionista es cojonudo cuando eres un chaval, porque te obliga a hacer cosas que no quieres hacer porque no sabes hacerlas. Claro. Y hay una experimentación muy grande en Mesene, tú vas viendo una experimentación muy grande de un TV al otro, ¿no? Va cambiando mucho. Y claro, es que yo, por ejemplo, llegaba al salón del manga y encontraba un manga de Sadamoto que me molaba y digo, ¡hostia, qué guapo está esto! Y a incorporarlo y se reflejaba en las páginas. Pero bueno, son pecados de juventud que es normal. Pero hubo muchísimo cariño, trabajé muchísimo en Crónicas de Mesene. Si yo estaba 8 horas, o sea, por ejemplo, si por la mañana en la escuela de magisterio estaba 6 horas,
de las 6 horas eran pensando en el TVO. Entonces, eso me lo trabajé muchísimo, aprendí muchísimo y la verdad es que es una satisfacción que encontrarme gente que lo recuerda con cariño impresionante, porque ya te digo, es que uno no era consciente, con Sí, 19, 20 hasta años dónde no es había llegado consciente. eso. Claro, es que tú no eres consciente de que lo que creas lo lee gente. Claro. Porque eso de que creas para el público son mentiras, o sea, uno crea para sí mismo, ¿no? Es verdad, claro. Exactamente, y conectó con la gente y fue precioso, la verdad. ¿Y nunca te has planteado recuperar Crónicas de MSN de alguna manera o el universo? Muchísimas veces. Como tarde mucho, Como tarde te lo copiamos nosotros. te cojo yo los Muchísimas personajes. veces. El problema es que publicarlo aquí en España es Ya. complicado. Después yo tengo tiempo disponible, el tiempo que tengo. Me he planteado alguna vez, lo he hablado con Roque, de moverlo en Francia y tal, pero Crónicas de MSN es una serie que la pergeñamos Roque y yo hace 24 años. Entonces es una fantasía que tiene 24 años. Roque siempre me dice que tenemos que ponernos y pensar otra cosa. Pero es que es difícil, tío. Es difícil porque te ofrecen cosas, vas cogiendo. Es que no Es es complicado. no es fácil elegir proyectos. Cuando tengamos una línea editorial en Diablo súper buena, haremos alguna oferta. No te preocupes. Nosotros estamos ahí luchandillo con nuestra pequeña línea ahí. Todos los años hacemos nuestros proyectillos, que ya este año es ya va a ser el cuarto cómic de nuestra línea. Sí. El cuarto que sacamos y si todo va más o menos como pensamos que va a ir, van a salir ahora continuaciones de los primeros tomos y tal, y aunque tardamos lo que tardamos, pero es lo que nos da para producir, vaya. Ahora después te paso una serie de imágenes en primicia mundial y absoluta de cosas que he ido haciendo con Mesene, con Roque y con Aure durante estos años para que cuando edites y eso enseñes un poquillo. Otra, eso estaría guapísimo. Guay. De hecho, fíjate que cuando terminé, o sea, tú sabes, terminé la parte de Cantares, ¿no? Que fueron 7 tebeos y me puse directamente, Roque me hizo un guión de 12 números, que fue León, que se llegó hasta anunciar y se habló de ello y tal, que para mí era flipante. De hecho, cada vez que leo, de vez en cuando me leo el guión, que tengo el guión encuadernado y me lo leo como si fuese una novela y yo flipando, ¿no? ¡Hostia, qué gana, qué guapo está esto! Pero llegué a dibujar medio tebeo, pero es que en aquel momento, cuando estaba haciendo aquello, pasó que empecé a trabajar para Estados Unidos, porque antes terminé MSN mientras trabajaba para El País, haciendo lo de Cazadores en la Red, y después de aquello hice una serie de 3 números con Scott Lobdell, que para Wildstorm, que no se llegó a publicar, pero yo los dibujé y los cobré, antes de Warlands. Entonces yo empecé a trabajar hice aquello, y claro, pues ya te pones a trabajar cobrando y viviendo y entonces claro. no te pones porque, a ver, lo que se cobraba en aquel momento haciendo un TVO, ahora alguno me dirá, ahora se cobra menos, vale, pero en aquella época no daba ni para medio, apenas te daba para los cubatas los fines de semana. Entonces, y mira que los cubatas como mucho valen 500 pesetas, que no estamos hablando, pero apenas te daba para los cubatas. Pero hay que ver cuántos cubatas se tomaban el fin de semana. Yo nada más que digo que apenas daba para los cubatas. No vamos a dar tampoco más información de la cosa. Pero vamos. Bueno, pues si quieres vamos con las preguntillas, Santi, y así vale. Que tampoco se alargue mucho. Si aquí podíamos estar hablando con Mateo, madre mía. Yo y preguntando que Pues nada, hemos preparado una batería de preguntas rápidas y eso no, pero bueno, tú puedes extenderte lo que quieras, Mateo, porque como eres el autor de este año, pues te vamos a... La primera pregunta dice así, a saber, dice, bueno, esto es lo que hemos dado en llamar el cuestionario incisivo para profesionales atrevidos. Venga, vamos a intentarlo. Y la primera pregunta dice, ¿por qué dibujante de cómic, no ingeniero aeronáutico o cesador de pollos, por ejemplo? A ver, eso es muy fácil. Ya te lo explico desde ya. A ver, para ingeniero aeronáutico no me da. No me da, para eso no me da.
Pase sabor de pollo, ya te lo he comentado alguna vez. Yo vengo de colegio de pura, y lo de elegir entre pollo y hembra de pollo no podía pronunciarlo yo. ¿No? Tengo ciertas limitaciones a la hora de morales. Yo soy muy bien hablado, me cago en la hostia, soy muy bien hablado. Entonces pues no, y al final puedes decir, a ver, cuando te pones, o sea, dibujante de cómic no es una elección, o sea, no. Uno no elige ese dibujante de cómic, uno nace con esa cruz encima. O sea, Eso es verdad, tío. eso es así. Eso es cierto, tío. Yo creo que masoca de profesión, macho. Porque... Exactamente. Yo recuerdo cuando iba con mi madre, tenía 4 o 5 años, iba al kiosco y cómo se me van los ojos para los tebeos, se me van los ojos. Estaban las portadas de Conan de Buscema, ¿no? Y yo las veía. Claro, mi madre no me hubiese comprado un cómic de... Bueno, de hecho no, miento. Me llegó a comprar un cómic de Conan de Buscema que después con los años he descubierto que era el Conan de Bellic. Yo todavía no sabía leer. O sea, yo recuerdo que era para ver los dibujitos, para ver las estampitas, ¿no? Entonces, yo abrí el TVO, empecé a ver aquello y entonces recuerdo que después mi madre tuvo que seguramente echaría un ojo al TVO. A ver qué es lo que había dentro. ¿Qué le he comprado? ¿Qué animales le compraste? ¿No? Y entonces descubrí lo que era la censura, ¿sabes? Desapareció el TVO. Y fíjate que, aun teniendo 4 años, se me quedó grabado que yo Conan no lo leí tarde, tío. O sea, yo descubrí el Conan de Buscema, creo que me lo leí con 22 o 23 años, porque después de cuando ya leyendo, yo ya estaba con los superhéroes y con el manga y no leí el Conan. Lo descubrí, ya te digo, lo descubrí ya siendo profesional. Y reconocí el tebeo de la saga de Bellic, en el que ese tebeo que vi con 4 años, que no sabía lo que era porque no sabía leer, lo reconocí. O sea, entonces lo que te digo es que es la fascinación que tienes de niño, que ves eso y te quedas atrapado y no sabes por qué. Cierto. Y puedes probar otras disciplinas artísticas, pero... A mí contaba, a mí, por ejemplo, mi madre siempre me lo ha dicho, ¿no? Que yo de pequeño, pues eso, con 4 o 5 años, pues todos mis hermanos siempre cuando han sido pequeños, pues trastos, jugando, no sé qué, tal cual. Y a mí me sentaban y me daban cualquier revista, cualquier cosa. Y decía mi madre que yo me sentaba en la silla y empezaba así a pasar hoja a hoja y a ver todas las imágenes, todo esto, y me pasaba las tardes así, pasando hojilla a hojilla y viendo todos los dibujos, todas las cosas. Decía, ¿qué niño más bueno hemos tenido? Y fíjate ahora. Y lo que tenía era un toque impresionante, ¿no? A ver, es que muchas veces se nos olvida cuando nos ponemos a hablar de forma muy seria de los cómics, ¿no? El medio artístico, narrativo, tal. O sea, está muy guay ese discurso, pero es que los cómics están muy guapos. O sea, es que se nos olvida eso. Que es que los cómics es un medio que es muy bueno para hacer cosas muy chulas, ¿no? Sí, es verdad. Y se nos olvida que los cómics son los chavales tienen guapo. Los chavales pueden fascinarse con los tebeos si les das cosas que sean fascinantes. Y se sueltan muchísimo, o sea, es que nosotros a lo largo de todos estos años que hemos estado haciendo los talleres de cómics con la asociación, yo por ejemplo, yo estuve 10 años de monitor del taller que teníamos aquí permanente y todos los años de antes pues era Santi o compañeros tal. Y nosotros pues tenemos muy buenos recuerdos porque los chavales pues llegaban, se expresaban unas ideas chulísimas porque iba un poco alimentando esa creatividad y ellos se crecían más y te hacían unas cosas chulísimas. Claro. Y siempre te encontraba a la madre esa que te decía, es que mi niño, oye, me ha suspendido las matemáticas, está todo el santo día con los dibujicos, este verano lo voy a poner a que dé clase de matemáticas. Y tú le decías, no señora, póngalo a que dé clase de dibujo, hombre, no seas que tonta, y tal, ¿no? Sí. Una lucha. Siempre se demonizó, siempre los padres lo ven como una pérdida de tiempo. Sí. Cualquier tipo de expresión artística y tal, pero bueno, yo es que, ya te digo, yo soy de los que piensa que es un medio. También cuando me pilla el día tristón, soy muy apocalíptico y de los que pienso que que estamos en el crepúsculo de los tebeos, que esto se va a hacer puñetas y que tal.
pero sigo pensando que como medio es totalmente vigente, ¿no? Que en los videojuegos pueden haber empatado totalmente al público juvenil, porque es verdad que los videojuegos son una auténtica animalada. O sea, los videojuegos, o sea, meterte en una película de dibujo animado buena y mover tú el personaje es impresionante, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. O sea, el cómic es un medio fácil de transmitir ideas, de transmitir ambientes, de transmitir sensaciones. El problema que tiene ahora mismo el cómic, para que no sea un medio de entretenimiento popular, es el precio. Porque el papel es muy caro, ¿no? Y producirlo... Porque antiguamente era el cómic, antiguamente era el cine de los pobres y ya ha dejado de ser. Exactamente, exactamente. También es cierto que es verdad que yo me pongo en la piel de los editores y con las tiradas que tenemos es muy complicado que los Es muy complicado, tío. Es muy complicado. Entonces, estamos ahí en la serpiente de ¿cómo era? Eurobobos, ¿no? No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero estamos ahí en el círculo este vicioso en el que es muy complicado, pero el medio como tal, desde mi punto de vista, es absolutamente vigente. Pero que yo pienso que hay que hacer cómics guapos. O sea, fíjate qué cosa más simple, ¿no? Hacer una cosa guapa. Y ahora me podéis decir, pero ahora que vas a hacer un cómic de la historia del ron, y digo, tienes razón, pero hay que hacer cómics guapos, ¿no? Porque los chavales yo creo que los chavales hay que darle ese tipo. Tú coges a un chaval que no haya leído un TVO en su vida, le das un TVO para su edad y un poquito sabiendo los gustos que tiene, y el tío se engancha. Eso es una cosa que tengo clara. Bueno, vamos con la segunda pregunta, Venga. que bueno, de la que ya nos has hablado un poco, ¿no? Y sobre tus comienzos y así es que me la voy a saltar, ¿no? Bueno, pero sí te vamos a hacer la tercera pregunta que dice, ¿de dónde obtienes la inspiración para tu trabajo? ¿Copia a otros autores? ¿Pillín? ¿Los copias? Nunca he hecho una copia consciente. Eso es cierto. Y de hecho me ha costado más trabajo aprender muchas cosas por no hacerlo, por no copiar. Siempre me ha parecido que no tenían ese estúpido código moral que tiene uno de chaval, pensaba que copiar era algo deshonesto. Es que yo me acuerdo en la época de los fanzines, madre mía. O sea, copiar, eso era, o sea, para aprender sí, pero como un compañero pillara a otro que había copiado una copiando, a mí, le caía la de Dios. Eso era sacrilegio, ¿eh? Eso era una colleja, pero bien dada. No, pero sin embargo sí que pasaba que uno no se da cuenta, pero estás copiando sin querer. O sea, las influencias sí son inconscientes, ¿no? Yo recuerdo coger cuando yo estaba haciendo Mesenes, estaba sacando Madureira, que es una de mis influencias evidentes, sobre todo en aquella época. Estaba sacando Madureira, los X-Men. Y recuerdo un día que estaba tomando un café con Carlos Pacheco y digo, hostia, tío, lo que me ha pasado. Digo, acabo de dibujar una viñeta, me compro al día siguiente el TVO de Madureira y hay una viñeta que es exactamente igual. Decía, es normal. O sea, son influencias comunes, podéis haber visto los dos el mismo tipo de cómic, o sea, al final las cosas es solucionarlas de unas maneras. Y las influencias, pues están ahí, te salen solas, ¿no? Yeah. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando te pones y cosas de las que no eres consciente. O sea, ahora cuando empecé a entintarme allí en Jacob Kane, había momentos que a la hora de hacer tramados, de iluminar, me di cuenta de que reconozco cosas que veía de niño, que no me leí, pero sin embargo se te quedan grabadas en la retina y no sabes cómo. O sea, hay ese... No, hay una evolución también del dibujante que es una evolución inconsciente, que no es como que estás dibujando todos los días una cosa, sino es lo que tú dices, o sea, son reminiscencias que se te quedan ahí que luego van apareciendo. A mí me pasaba con los alumnos y me pasa a mí mismo, que a lo mejor cuando te tiras un tiempo que no dibujas, sobre todo estos años atrás que me tiré varios meses que no estuve dibujando, que perdí un poco de práctica y todo eso, pero aún así, como sigues leyendo y sigues viendo cosas y te sigues empapando de otros autores y te sigues cogiendo referencia y tal, al final luego te pone y sale de forma natural. Y quizás eso es lo que tú te refieres. O sea, son cosas que se te van quedando ahí, va almacenando y al final sale solo. Es una cosa natural. Sí. Gestos, imágenes que tú no sabes que las tienes, pero las tienes. Exactamente. Bueno. Cuarta pregunta. Dice así.
¿Cuál es tu método de trabajo? Sí, lo tienes, vamos, ¿no? ¿Tienes un horario de trabajo? ¿Te levantas de la cama cuando Alá te despierta? ¿Trabajas en tu casa, en un estudio, en el bar de enfrente? ¿Trabajas solo, acompañado, escuchando podcast friki, viendo porno? ¿Qué tipo de papel, qué lápiz utilizas? ¿Todo digital, medio pensionista? En fin, detalles. Todo lo que has dicho un poquito. A ver, Todo lo que ha dicho es porque él lo hace, ¿eh? Claro. A ver, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, hace unos años, me pillé una oficina. Entonces tengo el trabajo fuera de casa, lo cual es maravilloso porque me permite desconectar. Antes, cuando tenía el trabajo en la casa, no desconectaba en la vida. Si no estaba dibujando, estaba mirando el correo. O sea, era brutal. Desde que tengo la oficina, también soy padre, entonces ahora mi horario va un poquito condicionado al colegio de la niña y ese tipo de cosas. Entonces, yo llevo a la niña al cole, entro en la oficina y tal como entro en la oficina hago ¡plac! Y ya me pongo modo dibujante. Me pongo seguramente algún muchos podcasts de historia, escucho muchísimos programas de historia y tal. Música cuando me apetece, porque antes le escuchaba más música, pero hay etapas en las que escucho menos, que me aburre, ¿no? Me pongo mi cafetito y ala. Y bueno, sí, lo que hago también son interminables debates comiqueros vía telefónica, Claro. y cosas de esto, te pones el pinganillo y charlas y tal. Y eso, mientras estoy haciendo storyboards o estoy haciendo los encajes en páginas, los bocetos y tal, ahí sí que me pongo música. Ahí sí que es el momento más de pensar, el momento más de analizar, ¿no? Que estás haciendo cálculos. Claro. Entonces ahí sí que me pongo música o simplemente no me pongo nada y estoy dibujando. Pero mientras estoy lo que es ya terminando dibujos o entintando, eso es mecánico. Ahí ya sí me pongo cosas que me entretengan. Y Bueno, bueno, entonces, trabajo totalmente en tradicional. Trabajo pues el boceto lo hago a lápiz o con base de lápiz azul, dependiendo del día como me pille. Y en tinto, pues con pincel, plumillas, rotuladores, pues como todo el mundo, o sea, es normal. Después sí que escaneo y con la Cintiq hago un poquito de postproducción, sí que limpio los escaneos, retoco alguna cosita. Uy, este me quedó cabezón, este ojito, tú sabes, los últimos Pero que ajustes y tal. directamente en digital no estás, no, estás no estás trabajando trabajando. directamente No, los... hago alguna. He llegado por probar, he llegado a hacer 2 o 3 ilustraciones. Hice un par de portadas que salieron en Estados Unidos el año pasado, sí que las hice en digital por completo. Pero era por probar. A mí todavía, la verdad es que yo que aprendí en el papel, me resulta el salto a la tableta, a mí me cuesta, la verdad. Debería ponerme No, yo creo a que trabajar en ello, pero me cuesta. a muchos nos pasa. Yo, por ejemplo, el primer tomo de Vania pues ha sido todo en tradicional y este segundo ya va a ser en... Lo estoy intentando y lo voy a hacer entero en digital, por ejemplo. Y Santi, yo creo que será más o menos igual. El primer tomo de Garrido ha sido todo en tradicional Todo tradicional. y yo creo que ahora va a dar el salto seguramente al Me, digital. Nuestro me compañero, por gustaría. ejemplo, Fran Carmona, Fran ya lo ha dado. ya lo ha dado. O sea, él todos los tomos de la oveja samurái o lo que ha hecho antes, Operación Gorrión y demás, todo era tradicional. Y Todo era además papel. a Fran le encanta hacer tramitas, es muy de coger Ya, ya, luego todos ya. los rotring y hacer tramita. Y ahora, por ejemplo, ha dado el salto al digital y bueno, el tío está súper contento, vamos. No, sí, es cierto, o sea, todo el mundo que lo prueba repite, ¿no? O sea, que eso parece eso un No, anuncio. lo que pasa que a lo mejor a ti te pasa algo, por lo menos a mí personalmente me pasa que el tacto del papel, no sé, es como una cosa ya, vamos a decirlo, hasta casi romántico, tío, ¿sabes? El dibujar de esa manera, tal, no sé. Se A ver, siente, es o que siento el dibujo de otra forma. yo creo que simplemente el control de las herramientas. Hay gente que para esa Claro, perspectiva establece el punto de fuga, empieza a tirar imágenes y te prepara primero todo el dibujo para hacer la perspectiva. En ese tiempo yo ya lo he dibujado a mano. claro. Es que llevo ya 25 años, creo, dibujando, entonces, o sea, publicando, entonces, quiera que no tengo la mano hecha, ¿sabes? Y tal, pero debería aprender porque es verdad que es una herramienta que para algunas cosas es fantástica, ¿no? O sea, que Claro. algún día, sí, no lo descarto, que en cualquier proyecto de los que viene me tira a la piscina. Igual que, por ejemplo, con el entintado, no me había entintado en la vida
y empecé ya con Kane y directamente pasé de no Claro. haber tintado en la vida a empezar a entintar, ¿no? Y después Exactamente, sí, me ya- acuerdo de hablar contigo, conversaciones por teléfono, decirme, pues aquí estoy aprendiendo, perfeccionando aquí la técnica del entintado, porque estoy con esta página tal, que uf, tal. me ha costado, me he pegado me ha dado unos ataques de acidez a costa de la tinta que han sido, porque tú sabes lo que quieres que salga, pero la mano no te da. Es que parece una chorrada, pero es que el tacto no es el mismo. Exacto. Y, y ahora me doy cuenta de que cosas que al principio hacía con la misma herramienta me quedaba hecho una guarrería, el trazo muy sucio y tal. Ahora lo hago y me sale mejor. ¿Por qué? Porque ya he controlado la psicomotricidad fina, ha apurado hasta que he logrado dominar la herramienta. Pero es una cuestión simplemente de dominio de herramienta. Claro. Y con el digital creo que me pasará lo mismo. Tendré que alguna vez tirarme a la piscina de una. Y si a mitad del TVO tengo que corregir la mitad de las páginas, pues tendré que hacerlo, pero seguramente Nah, lo haré. pero eso, al final, eso, hacerse con la herramienta, eh, estar tranquilo, de coger seguridad, porque muchas veces te falta esa seguridad que ya tiene en el tradicional y Eso es lo que a mí cuesta. me pasa. Yo no tengo esa Tienes, seguridad. Entonces, tienes dudas de cómo afrontar ciertas cosas que en el tradicional lo haces súper fácil, y ahí es un poco donde está el tema, pero bueno, es cuestión de Yo, ver. cuando sea una persona en condiciones y se me pueda respetar, me haré algún cómic, espero hacerme alguna obra, algún tomo entero, que me lo haga entero, o sea, guión, color, todo. O sea, eso algún día lo haré. Pero eso cuando sea un hombre de provecho, de momento todavía no me da. quinta pregunta. Dime. Dice, ¿cuánto viene sacándote al mes libras esterlinas, más o menos? Vamos, que no Vamos a somos ver. Hacienda, ¿eh? Vamos a ver. Hacienda somos todos también. Esto es muy simple. Esto es muy simple. A ver, el mundo del cómic es como el fútbol, ¿vale? Lo que pasa que es proporcional. Tú imagínate que Cristiano Ronaldo, ¿no? Pasado al cómic, Cristiano Ronaldo Sí. se podrá sacar 100.000, 150.000 euros al año. O sea, bueno, eso por decir, o sea, hay autores Sí. autores de cómics que se podrán sacar más porque tengan una serie de éxito que venda más, pero lo que es dibujando cómics, un tío que es top se puede sacar algo así, entre 100, 200.000, pero eso ya está hablando de gente top. Aparte de los derechos de alguien que meta el pelotazo con un personaje, ¿no? Porque Claro, si alguien saca el autor que sacó Titef vendiendo 1 millón de ejemplares en Francia de cada número, te aseguro que saca más. Pero bueno, que pongamos eso. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues que hay gente que está en tercera, que está en segunda B, que está en segunda, está debutando en primera. Bueno, pues yo soy de los que está en segunda, algún partidito en primera, si se me da la temporada mala en segunda B. A ver, los autores normales que trabajamos para Francia, que no somos una celebridad de los éxitos, nos da para ganarnos la vida. Para ganarnos la vida bien, normal, o sea, tú sabes, pues eso, un sueldo de un profesional. tú, Y por ya está. ejemplo, a día de hoy, el tema del crowdfunding, que es una cosa que está creciendo mucho. Nosotros, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes de la línea Diablo que sacamos Sí. nosotros, la hacemos a través de crowdfunding, pues bueno, porque entendemos que una editorial está muy complicado que te publique, arriesgarse de esa manera con autores nuevos y demás, ¿no? Entonces nosotros hemos enfocado esto por el crowdfunding. ¿Tú crees que los autores que ya llevan un tiempo, o tú estás viendo un movimiento de tus compañeros hacia el crowdfunding? A ver, hay un movimiento y de hecho a nivel internacional, no solamente aquí en España, ¿no? Por ejemplo, hasta que Son Gordon Murphy acaba de sacar un crowdfunding hace unos meses, este verano, ¿no? O sea Que que, no sé si hace poco, por ejemplo, el McFarlane estaba sacando un Ha crowdfunding sacado del Spawn. pues yo creo que McFarlane tiene los riñones suficientemente Sí, forrados para ya ves, hacer, y fíjate, ¿sabes? Fíjate, si tendrás, bueno, colega. lo mismo lo hace como una especie de publicidad, yo qué sé. No lo sé. Bueno, la cuestión es que te voy a ser sincero totalmente con esto. El tema del crowdfunding, tú estás solo delante del público. A mí, personalmente, me daría miedo sacar una obra en crowdfunding, porque es muy probable que pinches.
¿sabes? Porque, a ver, yo ahora mismo llevo unos años que no tengo, mi último TVO que salió aquí en España salió en el 2016 o el 2017, ¿sabes? O sea, no tengo una presencia en España. Yo no hago superhéroes, que son los que la gente que aquí en España, los autores que tienen más predicamento aquí en España, ni nada de esto. Y saca una campaña para adelante, oye, hay que tenerlos muy bien puestos, ¿eh? Es que Y dependiendo del objetivo marcado o lo que claro, claro, quiera, vamos a está ver. la cosa A ver, es que más o si menos tienes tiempo, complicada. si eres un tío rápido, que te da tiempo a sacarte un cómic en tu tiempo libre y te sacas el crowdfunding diciendo, bueno, yo con que cojamos y ganemos para sacar la tirada y me dé unas perrillas, ya me vale, ¿no? Pero yo no soy tan rápido como para eso. Yo si me tengo que dedicar 6 meses a hacer un TVO, yo necesito ganarme la vida durante esos 6 meses. Exactamente. O sea, que cada uno se plantee lo que él necesita para vivir como una persona normal durante 6 meses. Claro, es que aquí entra en juego, por ejemplo, el si tú te quieres dedicar profesionalmente 100% al Claro, dibujo o si tú tienes O otra no. vía pues, de ingreso económico. En nuestro caso es que, claro, nosotros cada uno nos dedicamos a nuestra cosa. Yo, por ejemplo, soy informático, Fran es agricultor, el otro tal. Entonces, al final, él es nuestro rato libre en el que hacemos la obra. Pero claro. claro, si eres un dibujante que quieres Claro. dedicarte a eso, Y después que hay que comer, macho. y después que yo estoy en un mercado en el que me permiten cada cierto tiempo poder hacer un proyecto en el que es Claro. mío en mayor o menor medida, pero es mío, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a empezar uno que viene de un concepto mío. Me lo escribe Tristan Rouleau, de una historia que va a estar muy chula, me la pasaba, me encanta. Pero entonces ya ves una historia que yo quiero trabajarla porque viene de una idea mía. Claro. Una idea mía que yo le comenté al guionista, el guionista la abrazó y la hizo aumentar, pero viene de la mía. Entonces, yo esa inquietud creativa, digamos, gracias a Dios, me permite, tengo clientes que me lo compran y me puedo ganar la vida mientras estoy jugando a ser autor de cómics. Entonces, pues, sinceramente, no me he puesto en la tesitura de tener que sacar un crowdfunding en España. Hay gente aquí en España que lo hace estupendamente, tío. O sea, que lo está haciendo genial porque son rápidos y se permiten, lo hacen, piden pocas recompensas, después sacan mucha más, ¿no? Pero piden pocas recompensas, con lo cual logran fundar el proyecto porque ellos lo que quieren es sacar ese TV editado, ¿no? Claro. Pero ya te digo, a mí la verdad es que me daría un poco de cosilla el pinchar. Y yo creo que hay mucha gente que no se lanza justamente por eso mismo, por el propio miedo al fracaso. A no llegar. Sí, Bueno, es lo que hay. a poco a poco. Poco a poco. Y ya te digo, yo es que tengo la suerte de que estoy en un mercado en el que puedo sacar mis cosillas. No es solamente trabajos de encargo. Ahí está, tú tienes cubierta esa parte, digamos, del artista. No eres un artista contratado para hacer algo que no te gusta, sino que puedes tomar decisiones con tu propio criterio. Y eso, claro, eso hoy en día para dibujantes que si tú estás en primera o en segunda, nosotros estaríamos en cuarta división, pues imagínate. Es casi imposible, vamos. A ver, es como todo, o sea, que hay gente que puede hacer lo que le dé la gana, porque puede hacerlo, ¿no? Porque tal, pero eso, tío, que lo importante es que si tienes ideas que te molan y puedes ir sacándolas, a ver, es que un Turo lo hice hace 10 años, no hace tanto, me pude permitir hacer una historia entera, que era una historia que yo quería, con conceptos que había tenido toda la vida y tal y cual. Entonces, y ahí me quitó una espinita que me quedé varios años sin necesidad de contar nada más, porque Claro. digamos que me vacié, me exprimí ahí. Después saqué Gloria Victis, que lo hice con Juanra. Juanra vive en Cuenca, que es donde yo vivo, y un día me llamó para tomar un café que me quería contar una idea que tenía, me contó la idea de Gloria Victis y dije, hostia, aquí hay una historia. Y aunque él es el guionista, sí es cierto que comenté el guión muchísimo con él, o sea, porque es que mola un montón trabajar con un guionista con el que puedes tomarte cafés. Hombre. Entonces, pues, Gloria Victis para mí es muy mía. Es muy mía. Hay también hay ideas mías, hay formas de contar mías en algunas cosas. El guión es de Juanra, pero hay
hay parte mía ahí también metida, ¿no? Entonces, digamos que, fíjate, o sea, desde el 2010 hasta el 2000, creo que fue en el 2016 que acabé Gloria Victis, estamos hablando de 6-7 años que he estado contando cosas en las que me sentí autor plenamente. Después sí es cierto que he estado haciendo proyectos que me han dado. En Jacob Kane pude sugerir cosas, pero era un guión de Rumber, y en Rumber y Tash era un guión de Tristan. Pero ahora voy a empezar a hacer cosas en las que estoy metido yo por medio desde la base. Entonces, pues vuelvo a considerarme autor. Entonces, que me gustaría hacer algún crowdfunding, pues tengo alguna idea. Lo que pasa que es que lo que nunca llego es a tener tiempo como para desarrollar esa idea suficientemente como para poder lanzar una campaña. Porque se me ha pasado por la cabeza varias veces, ¿no? Pero ya te digo que gracias a Dios pues puedo contar mis chorradillas también. He hecho en falta revistas, tío. Eso es una cosa que me molaría. Yo si hubiese una revista en la que puedes sacar historias cortas, como en su época, de verdad que lo he hecho en falta, pero una barbaridad, tío. Muchísimos aficionados lo echamos en falta y hay un debate muy grande al respecto porque todo el mundo dice que en los años 80 las revistas vendían un montón. Yo creo que eso fue una gran mentira, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ahora mismo hay muy pocas editoriales que tengan, digamos, en su cabeza la idea de sacar una revista con historias cortas. Vamos a ver, esto es como si de los caramelos Sugu solamente te gustan 2 y hay 6 tipos, no te vas a comprar un paquete de caramelos Sugu si vas a tirar el 60%. Con las revistas creo que lo que pasaba era eso. Yo no viví la época de las revistas plenamente, pero por lo que he comentado con aficionados más mayores que yo, lo que me comentan eso es que te comprabas el Totem o el Simoc porque tenía una cosa de Corben o tenía una cosa de Carlos Jiménez y después te comías mucha brosa. Entonces, ese es el problema de las revistas. Pero, sinceramente, yo como autor, o sea, si pudiese hacerme historietillas cortas, 2-3 historietillas cortas al año, yo estaría encantadísimo, tío. Pero ahora hay un pequeño, vamos a decir, resurgir, por así decirlo, ¿no? Está la revista Planeta Manga, que edita los mangas estos de gente que está empezando, así como se edita la Shonen Jump, ¿no? Así con papel de que parece reciclado, así tal. Sí, en plan japonés, sí. Gordo, plan japonés, ¿no? Y luego hay otra revista así como más especializada en el cómic, ¿no? La Comic Manía esta, que hace muchas entrevistas a autores y demás. Dolmen ahora se había renovado también. Además me hizo mucha gracia la portada esta que se ve de Carlos Pacheco con la mascarilla. Es un artista, Carlos, un artista. Entonces, no sé, hay como una especie de resurgida, a ver si eso va teniendo efecto. De hecho, alumnos míos hace poco me lo estaban comentando y dice, ostras, que estaban pensando a ver si en enviarle cosas a Planeta Manga, a ver si... Porque se ve claro. Escúchame, Planeta Manga a mí me parece que es una plataforma que va a dar autores, va a dar autores por fuerza. Cada vez que le das el espacio a los chavales para que hagan, los chavales responden. Volvemos otra vez con mi analogía del fútbol. Es como cuando le das hueco a la cantera, al final salen chavales, ¿no? Pues con esto es exactamente lo mismo. Yo es que soy de la forma de pensar que la vida es como el fútbol. O el fútbol es como la vida, y hay muchos paralelismos, lo que pasa es que nosotros es sin dinero, pero hay muchos paralelismos, ¿no? Y igual que yo siempre decía que los autores españoles, me dice... Una vez me preguntaron, ¿qué diferencia ves entre...? Me estoy saliendo la pregunta, perdonad. No. Una vez me preguntaron, dice, ¿qué diferencia hay entre el mercado español, el mercado francés y el mercado americano? Dice, tú que has trabajado en los 3 sitios. Digo, a ver, esto es muy simple, ¿no? En el mercado americano te piden que des la máxima calidad que puedas en el tiempo que tienes, ¿no? En el mercado europeo te piden que des la máxima calidad, aunque tardes más, pero que des la máxima calidad. Y en el mercado español lo que te piden es que no cobre. Entonces yo también lo voy a decir. Entonces yo me siento como autor. Si yo fuese futbolista de cómic, yo soy un centrocampista togolés. O sea, en la Liga de Togo no iba a poder ganarme la vida.
Entonces tienes que buscar irte a sitios más civilizados para que te den de comer. Pues con los autores de cómic nos pasa lo mismo. Tenemos que irnos a sitios más civilizados para que nos den de comer. Tenemos que irnos para afuera, sitios donde lean más, para poder ganarnos las habichuelas, para poder ganarnos un plato de lentejas. Bueno, vamos con la sexta pregunta, que dice así. ¿De cuáles de tus obras te sientes más orgulloso? ¿Cuál es la que más te gusta a día de hoy? Y no vale decir la reforma del cuarto de baño que hiciste durante la pre-campaña, durante el COVID. Eso no vale, esa obra no vale. ¿Esa obra no vale? No. Ya me has dejado fastidiado. Cinta, te voy a señalar 3. Crónicas de Mecenes fue mi principio, fue mi desvirgue como cómic. Ahí fue donde pegué, fue la primera novia, ¿no? Crónicas de Mecenes fue la primera novia, los primeros besitos y tal y cual. O sea, eso tengo unos recuerdos imborrables y siempre los tendré ahí. Después, Turo para mí, porque por razones obvias. O sea, mi perro se llama Turo. O sea, le tengo un cariño impresionante El personaje es genial. La verdad es que yo sinceramente pienso que es verdad que hay fallos de guión, porque es la primera vez que me ponía a escribir y tal. Ahora veo el dibujo y claro, le veo unos fallos, han pasado 10 años, le veo unos fallos tremendos. Pero creo que tenía espíritu y mucho cariño, creo, ¿no? Es que es un personaje que tiene un carisma especial y le coges ya un cariño nada más empezar a leer el primer tomo, ya le coges el cariño. Claro. Y yo esa obra, a mí me dicen ahora mismo que firme el continuar Turo y pegarme 10 años, y firmo ahora mismo, pero ya, ¿no? Y después, Gloria Victis para mí fue el ponerme un montón de objetivos difíciles y solventarlos. Y yo estoy muy contento de la historia que contamos con Gloria Victis. Creo que es una serie que quedó bastante redonda. Creo que fue la última que hice en Arapi, ¿no? Sí, o sea, lápiz y color directo con Javi, que es un fiera, dándole todo el ambiente. Y yo con Gloria Victis estoy muy contento, porque la historia era... ¿Ves tú? No es un cómic... Antes decías tú que saltaste al cómic histórico. No es un cómic histórico, Gloria Victis. Gloria Victis tiene referencia histórica en la... Está ambientado en otra época histórica, pero no es un cómic histórico, porque no sale algún personaje histórico, pero no, es un cómic deportivo. Sí, es un cómic deportivo. O sea, en ese momento el espectáculo grande eran las carreras de cuadriga, y entonces el poder contar ese ambiente de la mafia, las apuestas, no sé. Y yo sinceramente estoy muy contento. Entonces, para mí son estas 3 obras de momento, son las que son mis obras preferidas, ¿no? De momento. Esperamos que vienen ahora ya. Bueno, a ver. Sí. La pregunta 7 es muy clara y dice, ¿lees cómic? Mucho. Ahora, desde que tengo la y la 8, acabo muy cansado. La 8 y la 7 van juntas. La 8 dice, ¿compras cómic? Muchísimo. Más de lo que debería y más de lo que leo. Se te junta el montón de cómics. El montoncito. Oh, madre Yo mía. creo que tengo más de 1000 y pico de euros en cómics por leer. O sea, guardados en la casa. Con eso, como se entere mi mujer, esto no lo pongáis. Como se entere mi mujer, me entero. No, compro muchísimo, y además verme comprar cómics a mí es un pitorreo, ¿sabes? Porque compro manga, compro europeo, compro americano independiente, cosas más artistillas. Al librero lo tengo loco. El librero no me pilla rollo. Porque no es que tenga unos gustos marcados de este compra tal cosa, y después dice, pero ¿esto te gusta a ti? Y yo le digo, ¿y por qué no? ¿No? Pero compro muchísimo. Ahora, por ejemplo, tío, me he enganchado de una forma brutal. Mira, no lo he comprado, o sea, no me lo he comprado porque no ha salido en castellano, que es IQ, que es de un manga de voleibol, que vi el anime en castellano, que está la primera temporada, está en Netflix y tal. Después me conseguí la temporada 2 y 3, y me he visto todo el resto, la mitad del manga ni ha salido en anime ni está publicado en España. Entonces me lo pillé y me lo leí en fansub de esto, ¿no? Y me he disfrutado como hacía años que no disfrutaba con un manga de esto.
Es un manga deportivo, de voleibol, o sea, fíjate. Disfrutar como un bellaco. Bueno, la 9ª pregunta dice, ¿qué consejos le daría a un autor principiante? Consejos profesionales, claro, ¿no? No Sí. que se depile todo el cuerpo, que ahora se lleva mucho eso y todas esas cosas, sino consejos profesionales. Pues yo le aconsejaría que afrontase el futuro con entereza y hiciese unas oposiciones. Que fuese un político medianamente honrado, una cosa que tenga futuro, ¿no? O sea, pues, por eso he dicho lo de medianamente honrado. Que una cosa con un futuro profesional o sea, yo qué sé, que ponga cristales, el Climalí va muy bien, o sea, yo qué sé, o sea, que no se dedica a los chalecos. A ver, el consejo para los chavales, que hagan lo que disfruten, que lean cómics que disfruten, que lean mucho, y si resulta que se ponen a leer TVO y no les gusta leer TVO, que no se pongan a dibujar TVO, ¿no? O sea, porque si no les gusta leer, no tiene sentido que No tiene sentido. que hacen, ¿no? Porque esto es una cosa totalmente vocacional. Yo he hablado con profesionales de muchos años que ya te dicen, que ya te reconocen que apenas leen, que ya les ha dejado de interesar el medio, ¿no? O sea, Claro, que tienen... por eso, o sea, por eso la pregunta esta, ¿no? De si Pues lees esta cómics, pregunta. porque a nosotros, a ver, nosotros consumimos cómics por tubería. Bueno, Pero que sí nos pasa lo que tú estás diciendo, que luego encontramos gente que lleva mucho tiempo dedicándose a esto y que ya no lee, o sea, no les llama la atención o lo que hay en estos momentos, no sé. Sabes que evolucionamos, el mundo evoluciona, las modas evolucionan y también puede ser simplemente que uno llegue a una fatiga, ¿no? De que, o sea, no se dice muchas veces que la carrera de magisterio es una profesión muy vocacional porque los maestros se queman por el camino, pues hay gente también que queda quemada. O sea, esto es una profesión dura. ¿Sabes? Un día hablando con López Pi, me acuerdo, estábamos allí en Carmona, estábamos desayunando y dice, el dibujante ve pasar la vida por la ventana. Y digo, me cago en la puta, me voy a llorar ahora mismo en la esquina. Porque es verdad, nos pegamos más horas que la maceta que la maceta aloe vera en el estudio, ¿sabes? Es que es así, nos pegamos muchísimas horas. Y tienes que sacrificar muchísimas cosas. Es una profesión que no son 40 horas a la semana. Es una profesión que te puedes pegar 50, 60 dibujando y otras 20 pensando en. Y de que estás con una comida con amigos y ¿qué te pasa, Mateo? Y yo, no me pasa nada. Y es que estás dándole vueltas a la entrega, a la escena que tienes que contar, a algún problema que ha pasado. Es una profesión que es mochilera, es de llevártela encima. Entonces es una profesión que produce fatiga, ¿no? Después, a nivel de lector como tal, pues es que hay momentos que hay que encontrar historias que te molen y que te cuenten algo que no te hayan contado es complicado, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿por qué se cuenta una historia de Spider-Man cada 10 años? Nueva, ¿no? Porque esa es una peli nueva de Spider-Man, porque para el chico de 10 años que no conocía a Spider-Man, ¿no? Y te la vuelven a presentar, una cosa de, pero cuando uno lleva ya 40, 50 años leyendo TVO, pues ya las historias ya te las conoces, es como, no tengo que descubrir nada, o sea, es como cuando te pones a ver cine, ¿no? Que ya sabes lo que va a pasar en la siguiente escena y estás en el minuto 6 y le dices a tu amigo, dice, va a acabar así, y llega al final y dice, ¿cómo lo sabía? Digo, porque estaba claro, dijo esto, y se sabe que va a pasar esto otro, porque ya tenemos el culo pelado de ver historias, ¿no? Entonces yo comprendo que haya gente que le aburre, ¿no? Yo, por ejemplo, los mangas que me gustaban a mí en los 90, pues ya no me gustan, porque yo en los 90 tenía 20 años Claro. y ahora tengo 25 años más. Entonces no me puede gustar lo mismo, sería un poco infantil si me gustasen las mismas historias, ¿no? Entonces también puede pasar que lo que se está publicando en tu país, porque en España no se publica todo lo que se publica en el mundo, obviamente, no estén publicando el tipo de historias que a ti te mola, porque yo he descubierto que hay muchas cosas que se publican en Francia que a mí me molan, que aquí no se publican. ¿Sabes? Porque aquí, al fin y al cabo nosotros también vemos lo que escriba un editor.
lo que unos editores creen que le gusta al público en España, ¿no? Al público español. Y puede ser verdad o no, ¿no? Porque tampoco los que no trabajamos en esto somos el público objetivo. Tampoco los que trabajamos en esto somos gente que somos profesionales del medio. Entonces, no, claro, buscamos otras cosas, nos fijamos en otras cosas y yo qué sé. Bueno, la cuestión es que nuestro gusto no tiene por qué ser nuestro gusto no tiene por qué ser significativo para un editor. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, de hecho, tú ves cosas de crítica y dices tú, o sea, esto le están poniendo, a esto lo están poniendo como las nubes, yo lo veo y a mí esto no me llama, ¿no? Entonces te das cuenta de que el problema del loísmo no es de ellos, es tuyo. No sé, es que esto es filosofía al final, esto es lo que estamos hablando. Bueno, la última preguntita, Mateo, Sí, que dice la última pregunta, ¿ha sido dura la entrevista o tampoco era para tanto? No, hombre, no, esto la pena es que no lo estemos haciendo con un buen tinto verano. Eso es el problema. Es Como que una aceitунita con anchoa, unos chositos y unas cositas de estas aquí picando, eso es la pena. La repetimos, si no. Cuando queráis, o sea, pero eso ya te digo, a ver si ya el año que viene de una puñetera vez esto se normaliza sí. y podemos hacerle un chiringuito a la playa que sería mucho más agradable que haciéndolo a través de... Ya te digo. Hombre, aquí no te vamos a pedir lo que les solemos pedir siempre en la entrevista al final, que es que digan lo bonito que has elegido y al Merimán y todas esas cosas, pues no te lo vamos a pedir, ¿no? Pero bueno, pero tú has estado. Opinión, o sea, ahí está, tú has estado. Exactamente, yo tengo una ligera opinión. Yo lo que sí te puedo decir es que este año, si no hubiese sido por el bicho, hubiese yo vuelto a repetir mis vacaciones por allí, entonces no... Sí, mira. Sí, estaba pensado. Porque a la niña también le gustó mucho, que la playita que tenéis allí estamos apañados. Pero eso, lo que pasa es que se nos ha puesto una pandemia por medio, ha sido más complicado. Bueno, a Cabezones, fíjate tú, a Cabezones no nos gana nadie y a los dibujantes menos todavía, o sea que esto lo saldremos para adelante y... Nos lo comeremos con patatas. Nos lo comeremos hombre, no, esto pasa. Y si no pasa, pues morimos en el intento, ¿no? Bueno, pues ya casi que podemos dar por concluida la entrevista. No sé si queréis añadir algo más. Pues nada, que disfrutéis el TVO que sale ahora, que disfrutéis el TV y todo el del ron, la herencia del ron, que tengo muchas ganas de volver a verme publicado en castellano, la verdad. Y espero que nos veamos en no más de 2 años con mi nuevo disco, del que os he dicho que tengo muchas ganas de hacer, pero del que no puedo hablar mucho, pues de ese espero que en un par de añitos o 3 ya esté por aquí. Pues estarás con nosotros seguro, porque, eso espero. Porque para aquel entonces ya te traeremos en avión privado. Eso es. Cogemos del aeropuerto internacional de Cuenca al aeropuerto internacional del Ejido. y si no vamos en el AVE también. El AVE sí, también llegará seguro. De Cuenca al Ejido, vamos, creo que hay una línea directa. Directo. Bueno, pues nada más que añadir que intentaremos hacer más vídeos a lo largo de este tiempo, tanto para el FestiComics como seguir después del FestiComics. Ya intentaremos también contactar contigo algún otro día y hacer algún vídeo más a lo mejor específico de técnicas de dibujo y todo esto, que sea más enfocado a cómo hacer una página de cómic y demás, que también podría estar muy interesante. Y bueno, daros las gracias por haber estado aquí y gracias a todos los que están viendo este vídeo, que nos sigan por las redes sociales y que vamos a ver si movemos el mundo del cómic, metemos contenido en las redes de esto que tanto nos gusta y lo compartimos con toda la gente. Pues eso es, a ver si así hablamos de TVO chulo. Así que un saludo y hasta luego. Hasta luego, chao.